Visión País, construyendo ciudadanía. Es presentado por la Universidad Politécnica y Artística UPAP, una universidad, todo un país. Auspiciado por la Universidad Nacional de Pilar. Bienvenidos, buenas noches. Hoy en Visión País queremos analizar con ustedes las dificultades, los desafíos que implica gestionar la capital del país. El pasado 15 de agosto, Asunción cumplió 479 años desde su fundación y realmente hubo una fiesta muy significativa, interesante en términos de la algarabía, en términos del movimiento, digamos, de personas dentro del casco histórico, porque generalmente en otros días el casco histórico de la ciudad de Asunción está casi desértica. Para pasar este desafío de la gestión de la capital del país, nos acompaña hoy en Visión País don Mario Ferreiro, intendente de la ciudad de Asunción. Muy buenas noches, Mario, y gracias por haber aceptado la invitación. ¿Qué tal? Gracias, Francisco, a todo el equipo, a la mesa, al panel, a los televidentes también. Gracias por la invitación y la oportunidad de hablar sobre nuestra querida ciudad de Asunción. Saludamos también a nuestros panelistas. Buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Francisco. Buenas noches a Mario, también a los compañeros y a toda la audiencia. Maru, bienvenida. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, señor intendente de nuestra querida Asunción. Muchas gracias por estar con nosotros aquí. Gracias. Karina, buenas noches. Buenas noches, Francisco. Buenas noches a nuestro intendente. Bueno, un placer tenerlo aquí con nosotros para compartir. Gestionar la capital del país tiene sus grandes desafíos. Desafíos en términos de paradojas. ¿Por qué? Veamos como una introducción al BTR que habíamos preparado. El pasado 15 de agosto, no solamente se cumplió el aniversario número 479 de la Fundación de Asunción, sino además 8 meses de gestión del intendente Mario Ferreiro al frente de la municipalidad de la capital. Y las demandas que tiene la ciudad de Asunción siguen siendo las mismas y las quejas de los ciudadanos día a día aumentan. Evaluar la gestión de la municipalidad de Asunción es una tarea bastante compleja. Primero, porque no sabemos por dónde comenzar. Los baches en las calles, el tráfico en determinados horarios tiene el ritmo de un acompañamiento funeral. Las obras inconclusas que llevan meses en calles muy transitadas son algunas cuestiones que enervan a los ciudadanos que transitan las calles de Asunción. En segundo lugar, porque con la cantidad de funcionarios que actualmente tiene la municipalidad y que algunos afirman que llegan a los 1000 empleados, no se traduce en una mejor gestión municipal. En tercer lugar, la ciudadanía que le votó a Mario Ferreiro espera que su gestión se diferencie de los demás intendentes en cuanto a la honestidad, eficacia, eficiencia en la administración de los recursos y que los resultados de su gestión sean percibidos en los espacios públicos, en las calles, en las plazas, en los teatros, en los centros recreativos, culturales y educativos, en la mejora de las infraestructuras, entre otras cosas. Ante toda esta situación, no podemos dejar de preguntarnos, ¿cuánto tiempo más debemos esperar para comenzar a ver las mejoras en Asunción? ¿Qué se necesita hoy en la municipalidad para acelerar las gestiones y lograr los objetivos? ¿De qué manera la ciudadanía debe colaborar con su municipio? ¿De qué depende, finalmente, generar los cambios en Asunción? Creo que la última pregunta resume todo. ¿De qué depende finalmente los cambios en Asunción? Asunción es uno de los pocos municipios del país en donde hay un decrecimiento poblacional. Es decir, cada vez que se realiza un censo, el municipio de Asunción queda con menos habitantes, en contrapartida del crecimiento de la infraestructura edilicia.
porque aumentan las construcciones, sobre todo las grandes construcciones, y, reitero, disminuye la población. Pero tiene también otra paradoja la ciudad de Asunción, como por ejemplo que la mayoría de las casas con mayor, digamos, valor en términos de rentabilidad se construyen en Asunción y sin embargo tienen los bañados, ¿no? Una quinta parte de la población de Asunción precisamente son personas que se encuentran en una situación, y podríamos decir sin temor a equivocarnos, en condiciones de pobreza extrema. Nos estamos refiriendo justamente a los barrios que conforman los denominados cordones de pobreza. Por tanto, gestionar la capital del país, estar al frente del municipio de Asunción, sin lugar a dudas, es una gestión y una responsabilidad harto compleja. De ese tema hoy justamente queremos compartir con ustedes, y sobre todo porque ya lleva algunos meses el nuevo intendente, Mario Ferreiro, al frente del municipio de la capital. Se habla de la disposición legal denominada Ley de la Capitalidad. En algo ha contribuido los fondos de FONACIDE, también en algo ha contribuido para mejorar las demandas que requiere la ciudad de Asunción. ¿Cuáles son los verdaderos dilemas que tiene la capital del país? En definitiva, ¿cuál es la responsabilidad real que tiene el municipio de la capital de la República? De estos temas estaremos compartiendo con ustedes durante el desarrollo de nuestro programa. Le invitamos, nos acompañe, no se muevan, ya volvemos. Dedicación, excelencia, innovación, investigación, profesionalismo, solidaridad. Son virtudes que el país demanda y hay personas como vos y yo que las estamos alcanzando. El desafío no es fácil, hay muchos obstáculos, pero siempre están las herramientas y la ayuda necesaria. No estamos solos en esta carrera, tenemos la fuerza, la capacidad y el corazón. Y porque amamos lo que hacemos, queremos ser los mejores para ofrecer mejor. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, te ofrece la más completa infraestructura, amplias aulas, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al asterisco 8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Gestionar la capital del país es el tema hoy de análisis en Visión País. Nos acompaña el intendente de Asunción, don Mario Ferreiro. ¿Cuáles son las principales responsabilidades de la municipalidad, intendente? Sobre todo porque en las campañas proselitistas muchas veces los candidatos prometen cosas que no competen a los municipios. Yo creo que sería ahora también una oportunidad para hablar cuáles son las principales responsabilidades de un municipio. Bueno, la municipalidad es la que administra el territorio llamado municipio, por eso está ahí una confusión semántica, ¿eh? Algunos hablan de municipio como institución, en realidad es la municipalidad, el instituto o la institución, y el municipio es el territorio. Ahí es donde todo lo que está plantado y todo lo que funciona dentro de ese territorio. Por lo tanto, tiene una gran responsabilidad. Es la segunda administración más grande del país también, a pesar de que tiene un presupuesto exiguo comparativamente con la región. Para ir a números rápidamente, más o menos los presupuestos anuales son de 160 millones de dólares año, pero se recauda 120, se patea para adelante 30, y de eso que se recauda, el 90% va a gastos rígidos. El 10% queda para obras, lo cual es muy exiguo. Se trató de compensar esto con una ley de capitalidad que, dicho sea de paso, ya está fenecida.
No hay más ley de capitalidad, se acabó, se finí, como decían los amigos franceses. Y es triste esto porque nos dejó sin un recurso muy importante, que dicho sea paso ya se gastó en otras administraciones. Ahora hay que buscar otra ley de capitalidad u otros sistemas de un ingreso que por lo menos ayude a la gestión. Y finalmente hay que recordar siempre que igual que un Estado, también el gobierno de la ciudad está compartido con una junta municipal, generalmente con ideología plural, donde esta administración no tiene mayoría. O sea, tenemos que hacer una cohabitación con la oposición que es el Partido Colorado. Hemos hecho un pacto político para mí muy valioso, para algunos criticable, para poder gobernar. Y estamos administrando lo heredado, que es bastante pesado, más de 30 millones de dólares de deuda. Estamos resolviendo conflictos que encontramos también y que por el camino fuimos tratando caso por caso. Y al mismo tiempo hay que hacer las obras que la gente nos demanda. Por eso es que creo que, y con esto cierro esta introducción, lo que nos compete a nosotros es administrar correctamente la ciudad, hacerlo transparentemente, tomar medidas al respecto y al mismo tiempo generar en la gente la esperanza de que la ciudad va a estar mejor. No es poca cosa. No es poca cosa, por cierto. Y bueno, entre los principales problemas sobre todo es la percepción ciudadana. Me gustaría plantear. Tiene que ver con el tráfico y tiene que ver con los baches en las calles. Correcto. ¿Cuál es la política de tu administración, intendente, para solucionar ese problema que ya es histórico? Es curioso lo que pasa. Recibí hace unos días, esto es casi una primicia para ustedes, un estudio de perfil de gestión y de percepción de la gente. Y ocurre algo rarísimo con nosotros los asuncenos. Preguntan si nos gusta Asunción, todos decimos que sí. Le queremos a nuestra ciudad. Le queremos, la amamos a Asunción. Es la ciudad de nuestra historia, es la ciudad de nuestros vínculos, de nuestros amores, de nuestras amistades, de nuestro colegio, de nuestra... Pero a renglón seguido decimos, le queremos, la amamos a Asunción, pero no estamos a gusto como está ahora Asunción. Hay una especie de enamoramiento natural, pero una decepción con la situación actual de la ciudad. Yo soy bien sincero en ese sentido. Tengo que transformar ese amor que tenemos en la modificación de la realidad de una ciudad que hoy nos deja disconformes. Tengo que mejorar esa relación de pareja. ¿Cómo hacerlo? Con la gestión municipal, pero también con la fuerte participación ciudadana. Por eso inclusive comenzamos con un eslogan que decía, hagamos nuestra parte. Y ahí estamos en una discusión que el otro día en la CAP fue muy interesante, si el problema de los ciudadanos es cultural o es por falta de castigo a las acciones que cometemos. Por ejemplo, estacionamiento, faltas en el tránsito, arrojar basura en el piso, la cantidad de inconductas que tenemos. Y la discusión fue muy interesante y yo por lo menos llegué a la conclusión de que es una combinación de ambas cosas. Tenemos la visión de que hay que castigarle al otro, pero no a mí. Queremos que se le castigue al que estaciona en doble fila, pero yo le dejo a mi hijo en el colegio y estaciono doble fila. Queremos un tránsito más fluido, pero tenemos 4 autos en la casa. Toditos baratitos, chileré, pero tenemos 4 autos. No hacemos una vida comunitaria de ir todos juntos, como hacíamos con nuestros padres, al colegio, al trabajo. No queremos usar el transporte colectivo de pasajeros. Respetamos a los ciclistas. Queremos bicisendas, pero tocamos bocina y le insultamos al ciclista, que en realidad está desocupando un espacio importante y dando más lugar en las calles. Y finalmente tenemos un problema también de coordinación entre los entes públicos que nos complica mucho el trabajo. Aunque hemos hecho esfuerzos enormes con el SAP, yo reconozco, si no hacemos trabajo coordinado, estamos liquidados. Por lo tanto, evidentemente queda mucho por hacer, pero tampoco es imposible. Eso que veíamos en el BTR es cierto, produce crispación, pero también esperanza. Porque hay obras. Asunción en 2 años y medio, más allá de que yo sea o no el intendente, va a estar transformada, va a tener un subviaducto, va a tener un metrobús, va a tener un tren de cercanías. Asunción va a tener una chacarita alta rehabilitada. Ya habremos iniciado la franja costera en el bañado Tacumbú. O sea, cuidado, nos enojamos porque nos vamos con el auto y no está bien señalizado, y a la pucha Mario y a la pucha Sarubi, pero Asunción se está transformando y no tiene otra posibilidad que transformarse. Lo que falta es la paciencia y el involucramiento ciudadano de hacer juntos esta tarea. ¿Y
cómo lograr, intendente, ese involucramiento? Porque generalmente cuando hablamos de la responsabilidad ciudadana, siempre, digamos, el ciudadano solo critica al que ocupa un cargo y tiene una responsabilidad pública, pero no así en el sentido de la propia definición de ciudadanía, de ocuparse también de los asuntos públicos como algo suyo. Entonces, ¿cómo lograr esa concientización o concienciación, que ahora se utiliza el término, esa concienciación ciudadana para que se involucre en los asuntos públicos y pueda coadyuvar con sus autoridades? Yo creo que es un proceso que tenemos que encararlo nosotros como institución. Por eso estamos fomentando el gobierno en los barrios, retornamos a práctica con el área social, estamos reforzando las comisiones vecinales. Las mismas había un camino muy politizado partidario. Le hemos sacado ese matiz, ese cariz, y hoy día están refundándose una serie de comisiones que son fundamentales. Hay que entender, si usted quiere modificar su barrio, forme una comisión vecinal. Es muy difícil que doña Juana o doña María venga sola a decir, quiero limpiar mi plaza. Siempre el trabajo conjunto, y eso lo estamos fomentando. Más participación ciudadana. Ahora implementamos un sistema de elaboración del presupuesto participativo con ayuda de USAID. Trajimos técnicos en la materia para que el próximo presupuesto por lo menos ya sea mucho más representativo de lo que la gente realmente quiere y necesita. O sea, estamos activando todos los mecanismos de participación de tal manera que el ciudadano también se sienta más parte, no solamente una especie de objeto de cobro de impuestos y un crítico que le reclama a su intendente todo. Estamos muy en esa relación. Y al mismo tiempo, también es importante decirlo, estamos buscando sistemas de financiación diferentes o alternativos, o hasta si se quiere exóticos, que van desde el estacionamiento controlado y tarifado, que ya va a entrar en vigencia en un par de meses, hasta ahora discutiendo una idea todavía muy lejana, que es el peaje para ingresar a Asunción, o la gestión de cobro y catastro, a partir de una asesoría. Estamos buscando, porque con esta matriz financiera, hay que decirlo claramente, Asunción está destinada al fracaso. La Paz recibe del gobierno central de Bolivia 370 millones de dólares año por el gas natural. Ellos cobran su impuesto, su tasa de recolección de basura, pero aparte el gobierno le da 370 millones, el intendente o alcalde, como se le dice La Paz, dispone de eso para obras. Asunción no tiene eso. Asunción depende exclusivamente de la buena voluntad del gobierno central y de algunos ingresos que podemos tener más allá de los impuestos. Me decía un amigo esta semana, parece, Francisco, que estamos ya de alguna manera experimentando la señal de los últimos tiempos. Y le decía, ¿por qué? Y porque la tapa de ABC le felicita al intendente de Asunción por haber concluido en un mes el puente, ¿no? Sí. Que está sobre Artigas y que de hecho generó bastante preocupación. Y hago esta introducción, intendente, para formular la siguiente pregunta. Se habla estimativamente de 512.000 habitantes dentro del municipio de Asunción. Y sin embargo, 2 millones de personas diariamente están, digamos, circulando dentro de esta zona geográfica. ¿Eso qué implica? Eso implica, primeramente, que es inviable una ciudad en la cual no solamente vivimos 512.000 y vienen 2 millones, sino que tenemos no más de 150.000. De esos 12.000, ojo, un desequilibrio importante desde el punto de vista del aporte. Sobre que somos pocos, como dijiste, se fue despoblando Asunción, tributamos menos. Y los que vienen y que más se quejan y más exigen a la ciudad, no tributan en la ciudad. Otros países han vivido esto, no vamos tampoco nosotros a inventar la pólvora. Lo han resuelto con leyes compensatorias, con gobiernos autónomos. Nosotros vemos Buenos Aires como la gran meca. Buenos Aires tiene un presupuesto de 15.000 millones de dólares. Curitiba, el gran ejemplo regional, tiene 2.000 millones de dólares de presupuesto. Quilmes, que es un suburbio del Gran Buenos Aires, tiene 400 millones de dólares. Todos, le estoy diciendo las cifras para que entendamos, es inviable una capital con un presupuesto de 100. Se nos ríen en el exterior, no pueden creer. Me dicen, che, alcalde, ¿cuánto tenés para obra? Y 12 millones, me dicen,
pero al día, al mes, a la semana, ¿cómo? No, al año. Es inviable. ¿Por qué? Porque la matriz política también está todavía muy centralizada en que papá gobierno central le dé algunas migajas, inclusive hace vinculación con la afinidad política al intendente de turno. Y esa lógica hay que también modificarla alguna vez. No sé si ahora, pero en un gran pacto político, social y financiero hay que entender que Asunción es la representante más importante del Paraguay. El inversionista que viene baja en Asunción. El que quiere erradicar capitales en el país examina la capital y estudia sus números. Y estos números siguen siendo paupérrimos en el contexto de la ciudad más importante del continente. Y sin embargo, intendente, los inversionistas aún siguen apostando. Eso iba a decir, contradictoriamente digo, ¿verdad? El otro día un periodista que me retó primero por las cloacas a cielo abierto de la avenida Violeta del Chaco, cuando le expliqué que las cloacas a cielo abierto de la Violeta del Chaco es un retraso, una anacronía de SAP ex Corposana. Hay que reconocer que la primera planta de tratamiento de aguas de Asunción se está haciendo ahora. Asunción tiene 479 años y siempre tiró su popó, diría una colega muy, muy querida, al río o al propio bahía donde nos bañamos. Brutal. De cuarto mundo. Ahora se está haciendo la primera planta de tratamiento. 4 se van a hacer en Gran Asunción. Bueno, lo mismo pasa con el Chaco. Eje corporativo, oficinas de $1 millón, departamento de lujo, y sin embargo hay olor a desechos. Bueno, ahora se va a comenzar a hacer. Entonces me dice un periodista, me dice, ¿y entonces para qué le diste permiso? Para que hagan el edificio. Yo no le di permiso, pero igual les daría, porque el capital también funciona así. El capital va donde cree que después va a llegar de todas maneras la plusvalía por una cantidad de mejoras en la ciudad o de precio del terreno, lo que fuera. Y le hice una analogía, le dije, en el Chaco se están comprando cada vez a más alto precio, cuando aún todavía no hay ni ruta. Pero inversionistas extranjeros están comprando masivamente en el Chaco, porque saben que tarde o temprano va a crecer. Le pasó lo mismo a Asunción. Se hizo primero la inversión, ahora hay que acompañar con la inversión pública. Se hizo la privada. En otras sociedades más organizadas se le dice al privado, vení, comprá, pero ayúdame a hacer la calle. Haceme medidas de mitigación. Construir la cloaca. Aportar también alumbrado público. Acá no tenemos ese tipo de figuras. El privado pone su inversión y el público, o sea, todos vamos a tener que poner en condiciones esos lugares, porque si no tendremos cloacas a cielo abierto en oficinas corporativas. Vamos a modificar esa realidad, pero tengo que hacerlo gobierno central, municipal y lógicamente ciudadanía. Esas tres cuestiones que plantea el intendente, ¿cómo lograr esa articulación? Porque también ha sido una deuda histórica, los celos entre los poderes. Y sobre todo el celo se suele sustentar en el temor que eventualmente puede generar en términos de carrera política la buena gestión de un intendente capitalino, insisto, con vista a su carrera política para acceder a otros cargos. Ojalá que en esta ocasión se pueda articular y se pueda superar ese tipo de pensamientos alternos. A la vuelta de la pausa vamos a hacer el análisis ya acompañado de nuestros panelistas. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, te ofrece la más completa infraestructura, amplias aulas, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al asterisco 8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Gestionar la capital del país es el tema de análisis. Nos acompaña el intendente de
Asunción, Mario Guerrero. Hay un par de elementos que en el bloque anterior estuvo justamente desarrollando, explicando el intendente. Maru. Sí, un punto muy importante que tocó intendente en el bloque anterior y bastante polémico también, este nuevo proyecto, que quieren hacer para el cobro para la entrada a Asunción. Y encima los números que manifestó, que estamos 150.000, porque yo me adhiero al grupo, ¿verdad?, de los que pagamos impuestos en Asunción, 150.000 personas. Imagínense, de 500, ahí luego ya tenemos un número aberrante. Y encima son 2 millones de personas que están entrando y saliendo, utilizando la infraestructura en Asunción. O sea, ¿qué criterio usted tiene sobre eso? ¿Qué opinión tiene sobre eso? ¿Y qué piensa hacer? Bueno, importante decir primero que el tema del peaje se instala recién como un elemento de debate. No es una cosa que va a salir mañana o pasado. Quiero tranquilizar a la gente, porque a veces nos alteramos mucho en nuestro país. Ya creemos que eso se va a hablar, tiene que pasar por una legislación nacional, no puede ser municipal solamente. Y yo la considero solamente factible en un solo caso, el caso de que esté sujeto a la contraprestación de una mejora concreta. Es una autopista nueva, con una red de viaductos que te deje de San Lorenzo a Asunción en 15 minutos. Bueno, tenés la opción, pagas eso, venís por esa autopista y ganás el tiempo y el gasoil que perdías esperando horas. Pero siempre con alternativa, gratuita de un lado y la pagada del otro. Nunca cuestión obligatoria por entrar a la ciudad. Eso no, porque no tenemos la infraestructura para cobrar eso. Entonces, estaría supeditada a primero la ejecución de una obra y después la explotación de la utilización de esa obra para un servicio más ágil. Te doy el ejemplo rápido, Ezeiza. Bajás de Ezeiza, te doy la autopista. Ahí pagás, en 20 minutos estás en el obelisco, te sacás la foto del obelisco y la selfie. Si querés, podés venir por la provincia y no pagas nada. Bajás de la autopista de Ezeiza, venís por la provincia, venís por las ciudades vecinas. Eso tendríamos que tener alguna vez y por ahí se está jugando con la posibilidad de 1.000, 2.000 guaraníes por auto para pagar por algo que le agilice al ciudadano su traslado. Pero todavía es un territorio a discutir, todavía es un escenario. El otro escenario es subsidio. El otro escenario, bueno, nadie quiere pagar nada, subsidiemos. Difícil, complicado. El otro, una nueva ley de capitalidad, puede ser también, que compense la utilización de Asunción. Y finalmente, lo que vos decías, pagamos poco, tenemos que pagar. Nosotros hicimos un cálculo en campaña. Dijimos, se va en 100 millones de dólares al año en Asunción, entre falta de gestión, capacidad de cobro, casos de corrupción, falta de ubicación de los potenciales tributarios. 100 millones de dólares dijimos, sí. Y nos miramos todos, che, no estamos exagerando. Hoy les puedo decir que eso es lo que se deja de cobrar al año en Asunción, 100 millones. Lógicamente, no se va a cobrar enseguida los 100, pero si comenzamos a corregir esto y cobramos 20 más, 30 más, hasta 50 más, cambia la historia de Asunción. Pero para eso necesitamos una ciudadanía que también esté dispuesta a pagar sus tributos. Y ahí tenemos una discusión también de conciencia ciudadana, ¿no? Totalmente, conciencia social es lo que yo creo que falta bastante también. Pero, señor intendente, también está la ley de concesiones, no sé si es la 1616 o 1615, que otorga la potestad a las municipalidades, a los municipios, a realizar ese tipo de obras públicas, ¿verdad? Exacto. Como por ejemplo una autopista alta, que es para el mejoramiento de las infraestructuras. Bueno, eso lo estamos estudiando con el arquitecto Darío Durán, él está llevando a cabo, está en el foro parlamentario comparando las leyes. Pero no es necesario una ley nacional si ya tenemos esa ley, que le otorga justamente la potestad para que ustedes puedan ver cómo hacerlo. Estamos viendo la posibilidad, por ejemplo, desagüe pluvial vamos a hacer, va a costar 90 millones de dólares. Asunción es una ciudad que se inunda y la gente no puede trabajar, se ahoga. Literalmente se ahoga. Nos ha pasado. Bueno, rompe todos los recapados que haces. Ahora estamos bien, en temporada de sequía. Cuando vuelvan las lluvias, todo lo que hicimos va a volver a levantar la lluvia. Sí. Así fue siempre, históricamente. Acá la calle, qué sé yo, Molas López, toda la zona cercana a Barrio Obrero, la zona de Presidente Hayes. Un desastre. Cada vez que llueve se levanta todo. Vamos a hacer la obra. Ya está en precalificación, va a costar 90 millones de dólares. Va a traspasar nuestra gestión. Pero hay que hacerla. Inclusive muchos no quieren hacerla porque no es muy visible. Políticamente no es muy redituable. No se ve. Pero hay que hacerla, no terminar ahogados en la lluvia.
Totalmente. Y por último, quiero decir también que hace 15 días, por fin podemos colocar también bonos de 4, 5 y 7 años que nos dan un oxígeno de 40.000 millones de guaraníes que estamos ya aplicando, porque así se aprobó en la Junta, para obras físicas concretas. Por lo tanto, estamos modificando un poco esa materia de esperar nomás el impuestito y ahí tratar de hacer algo. Estamos por ese camino, pero vamos a necesitar apoyo parlamentario o vamos a necesitar apoyo del gobierno central. Y ahí también recojo lo que decía Francisco. Yo por lo menos estoy trabajando fuertemente en una política de objetivos comunes con el gobierno central. Me pueden decir que fue una estrategia política equivocada, que ya viene la elección en 2018, pero la gente no tiene más límite de negociación para postergar cosas por política. Ese egoísmo aldeano, como diría Francisco, sí, la gente no soporta más. Por lo tanto, yo voy a insistir y por eso mostramos gestos concretos. RC4 fue un gesto concreto de mi gobierno, personal mío inclusive, sí, con alguna disidencia interna mía, pero asumí que era importante aceptarlo con esas correcciones que hicimos. Hay otros casos, el tema de la subestática de Murucuyá, muchos vecinos no la quieren, pero una necesidad. Pedimos las mitigaciones, reducimos el área de influencia, pedimos mayores medidas de seguridad, todavía se está discutiendo en otros ámbitos, pero nosotros, atendiendo la legislación, aprobamos. Son gestos donde demostramos que nosotros no queremos poner palo en la rueda, pero en retribución, un gobierno central que también nos ayuda a resolver los temas más importantes de Asunción. Intendente, bueno, hay temas sensibles que son a la realidad nacional que tienen que ver con el rol de los municipios en términos del desarrollo de políticas educativas y el mejoramiento de la infraestructura. Y mucha controversia con todo lo que fue la implementación de la ley de FONACIDE a nivel nacional. Me gustaría también conocer cómo está hoy por hoy la implementación de FONACIDE en Asunción, atendiendo justamente a que es la capital y donde incluso por la ley orgánica municipal se establece que los municipios debieran hacerse cargo del componente educativo de su ciudad. Seguro que sí. Ahí hay una discusión que está vigente, que es los alcances de la ley de FONACIDE, hasta qué punto ayudó o finalmente se convirtió en una especie de monstruo difícil de gobernar, que le quitó recursos genuinos al propio ministerio, así que lo sabe mejor, para infraestructura. O sea, entramos en una especie de un brete en el cual ese dinero tiene que ir a cuestiones concretas vinculadas a la infraestructura de la educación. En Asunción nosotros nos sujetamos directamente a la microprogramación del MEC, donde ellos nos dicen, esto vamos a hacer, estos fondos hay para tales escuelas. Nosotros lo que tenemos que hacer, administrar eso puntillosamente. Lo llevé al ingeniero Cristian Meyer, que está haciendo impecable, donde él me reporta casi semanalmente la ejecución y la aplicación de esos fondos a lo que nos indicó el MEC. Por eso que también quiero aclarar, y es que me lo pregunte, porque muchas escuelas me dicen, intendente, arreglan por nuestra sala del fondo, intendente, nuestro baño. No, eso tiene que pasar por una microprogramación anual que se hace previamente en el MEC y el MEC nos ordena a nosotros. Y se suma a ello la famosa merienda escolar. Nosotros estamos cumpliendo puntillosamente, pero, quiero decir la verdad, no alcanza. No alcanza. La cantidad de necesidades que hay en Asunción, ni hablemos del país, no terminan en esa microprogramación que he mencionado antes. Y ahí es donde hay gran frustración de la gente, porque dice, ¿por qué la municipalidad no me arregla tal o cual escuela? No podemos hacerlo porque ya tenemos previamente diseñado dónde vamos a actuar y dónde vamos a ejecutar. Y ahí yo creo que sí hay que discutir como sociedad, porque al implementarse FONACIDE, sin embargo, se sacó totalmente, se dejó en cero el presupuesto para gasto de infraestructura del ministerio. Ahí nunca va a alcanzar la plata. Y ahí la gente tiene la percepción que entonces el FONACIDE o es un robo, o no sirve, o no alcanza, o finalmente es lo que es ahora. Algo que genera más críticas que elogios y que por lo tanto a la gente no parece servirle. Fernando. Sí, en relación al tema de la necesidad de recaudar más, además teniendo en cuenta la necesidad al mismo tiempo de mejorar la calidad del gasto. Sí. Dentro de tus intenciones
o de tus proyectos para poder eliminar esa burocracia que es muy argel? La municipalidad está en una punta de la ciudad, no es muy fácil llegar, no es fácil estacionar en la zona. Hacer trámites dentro del edificio municipal es complicado, un sello acá, otro abajo. Quienes hemos ido a realizarlo sabemos que eso es así. ¿Hasta qué punto se puede sostener esta burocracia y cuáles son tus planes para eliminarla? Por ejemplo, implementando el acceso tecnológico, que la gente pueda hacer algo a través de su celular, en su casa, en la computadora, no tener que ir a hacer una fila para perforar un registro de argelería de esa, que sabemos cuál es su origen, ¿verdad? Pero bueno, ¿cómo puedes combatir eso? Estamos avanzando en ese aspecto, Fernando. Tenemos ya un avance que yo calificaría del 30-40%, que puede ser una gestión electrónica de todos los trámites municipales. Nuestro próximo objetivo es la gestión de los permisos de obra, que es uno de los más complejos y de los más burocráticos, porque hablamos de una cantidad de controles que se hacen a la aprobación de un plano, para un edificio, un shopping, una casa, lo que fuera. Ese es el gran objetivo actual. Otros trámites menores ya se están haciendo. Nos pusimos como una meta de 2 años de gobierno para tener todo el proceso de gestión también disponible, tiene Hacienda, como tiene tributación, como tienen otros, electrónicamente. 2 años como mucho, ya como plazo final. Y estamos por ese camino, inclusive generando cooperación internacional al respecto. Eso soluciona una parte del problema, que es no venir al edificio a hacer la gestión. La tendencia mundial, los bancos lo hacen ya varios ministerios. Nosotros por lo menos ya tenemos por fin en la página web toda la plantilla laboral y sabemos qué hacen, cuánto cobran y qué asignación tienen y qué tenemos completo. Eso era un túnel oscuro donde nadie sabía nada. Estamos cada vez más poniendo en línea una cantidad de datos que hacen a la transparencia. No porque seamos buenos y mejores, sino que además hay exigencia legal. En ese sentido, por ley de acceso a la información y una cantidad de instrumentos novedosos en nuestra región. Y finalmente está el tema del personal. Yo ahí tengo una visión, digamos, no demasiado neoliberal como algunos pretenderían que tenga, que es la de la reducción drástica del personal como una solución mágica de la eficiencia administrativa. Yo no creo en eso, sinceramente. Son posturas distintas. Yo creo que ese recurso humano es valioso y que hay que repotenciarlo. Yo creo también que algunas experiencias que hicimos hace poco, como por ejemplo el concurso interno para Policía Municipal, bueno, nos dieron 33 nuevos oficiales que van a entrar, o que ya están, perdón, en la calle trabajando y antes estaban en una oficina. Pero no es tan fácil como decir vamos a mandar 2.000 personas a la calle a trabajar, ni mucho menos como decir vamos a echar para reducción salvaje 500 personas en la calle sin explicarle el motivo. Porque además tienen el resguardo de sindicatos fuertes. Tienen una protección muy grande de las leyes vigentes y tienen los sindicatos más fuertes del país en el sector público. Esto también es no solamente municipalidad, Ministerio de Educación, IPS, Parlamento, tienen las organizaciones sindicales más fuertes del país. Así que hay que también entender que uno cuando acceda a un puesto político tiene que jugar con las reglas de la democracia y la legalidad. No es una empresa privada donde yo puedo atropellar a un sindicato y si tengo algún amigo en algún lugar, eso queda impune. En la función pública, nosotros tenemos que ser custodios de la legislación que nos enmarca de cómo comportarnos como sociedad. Entonces, yo hice un trabajo que creo que hasta ahora está dando buenos frutos de acercamiento directo a los sindicatos. Hablo con todos ellos, ninguno puede decir que no la haya recibido nunca. Se hacen las paritarias, se trabaja, hemos logrado hace poco un acuerdo, pero en lo que no creo es en la reducción salvaje, que la considero directamente impracticable. Sí en la creación de una carrera municipal, sí en el estímulo a aquel que hace bien, sí en la posibilidad del ciudadano, la posibilidad también de hacer electrónicamente sus gestiones y finalmente también un sistema de retiro voluntario y o jubilación que sea digno para la gente que pueda comenzar a salir de la institución. Por ahí va el camino, me parece, que estaba planteando Fernando. A la vuelta de la pausa queremos hablar de los proyectos que tiene la municipalidad, sobre todo para los 100.000 habitantes que están en los bañados. Probablemente el intendente de Asunción ha de ser uno de los más agradecidos porque el pronóstico se equivocó. Recuerden ustedes que el pronóstico al inicio del año anunciaba de que tendríamos nuevamente creciente el río Paraguay, lluvias constantes y sin embargo
reitero, se equivocó el pronóstico. No solamente el intendente de Asunción, sino probablemente muchas autoridades, porque el problema que genera, o que hubiera generado, digamos, ¿no? Esa creciente, que todo lo contrario, comenzó a bajar el río mucho antes del pronóstico anunciado. Lo cierto y lo concreto es que están 100.000 personas ahí. ¿Cuál es la responsabilidad directa de la municipalidad y cuál es la responsabilidad que tiene el gobierno central con respecto a esa gente que están ahí, muchas de ellas en condiciones infrahumanas? A la vuelta de la pausa analizaremos ese tema. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, te ofrece la más completa infraestructura, amplias aulas, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, ciencias de la salud, sociales y humanidades, ciencias jurídicas, artes y tecnología y empresariales. Para conocer más, llámanos al asterisco 8727 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, todo un país. Decíamos en el bloque anterior que una quinta parte de la población asuncena se encuentra en los bañados, tanto norte como sur, y esto genera serios inconvenientes para las principales autoridades y sobre todo para las autoridades municipales. Y decíamos también que, sin lugar a dudas, el pronóstico que se había anunciado, que las lluvias iban a continuar, que la inundación también, finalmente, bueno, creo que por fin parece que la naturaleza se recordó de nosotros y para los creyentes Dios nuevamente habita este país. Maru, ¿querías formular una pregunta? Sí, quiero aprovechar, ¿verdad? No tiene nada que ver con lo que estábamos planteando al principio de este bloque, pero quería perder la oportunidad porque también estoy un poco en el tema polémico y es una de las cosas que me gustaría si el intendente nos puede aclarar, ¿verdad? Hablando de legalidad y transparencia justamente. En el portal de contrataciones públicas existen muchas denuncias sobre el tema de las licitaciones que se presentan en la municipalidad. Y una de las más polémicas y que tuvo bastante tema, fue muy hablado, es el tema de la compra de la planta asfáltica, ¿verdad? Y ahí entramos en un tema muy contradictorio, que es que todo el mundo se preguntó ¿quién es Pepe? ¿Quién es Pepe? Si usted le conoce, señor intendente, ¿a quién es Pepe? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ahí entramos también en una cuestión de que se habla de que su jefe de gabinete, el señor Max Rejalasi, es justamente uno de los asesores de esta empresa a quien se le otorgó esa licitación o quien ganó la licitación. Decirnos sobre ese punto, señor intendente, para que se pueda un poco transparentar eso. Claro, cómo no. Primero, recogiendo brevemente lo de Francisco, sí, tuvimos la peor inundación en los últimos 20 años y por suerte los pronósticos no acertaban en cuanto a la prolongación, que hablaban de hasta diciembre. Por suerte, es cierto, se fue a mitad de año la inundación, pero igual la secuela es muy grande, ya que tuvimos que, y lo estamos haciendo todavía, acompañar a esas 100.000 personas y 100.000 familias de vuelta a su casa. Pero el retorno a veces hasta es más difícil que la salida es rápido, urgente y se instala. El retorno es rehacer lo que se destruyó, porque ese lugar que estuvo inundado era el hogar de esa gente, quedan condiciones paupérrimas. O sea que estamos todavía trabajando, agradezco a la Secretaría de Emergencia Nacional, estamos trabajando y a la gente de los bañados les digo que estamos trabajando noche y día para buscar la salida definitiva de una franja costera inclusiva que seguimos también debatiendo con los habitantes. Lo que sí es seguro que no se va a poder hacer nada con el concurso de ellos y sin la participación de ellos en la solución. Eso quiero que queden tranquilos. Dicho esto, el tema de las contrataciones, sí, me acuerdo porque son 3 temas que tocaste, Maru, y te voy a aclarar cada uno de ellos rápidamente. Sí. En la planta asfáltica, una necesidad la que teníamos, tenía 26 años de uso prácticamente inservible, y si queremos justamente bachear Asunción y recapar Asunción, no hay otra forma que
simplemente comprando una nueva máquina que nos haga el asfalto. Sin ese insumo, sin esa materia prima, hay que olvidarse. Lo que teníamos no servía. Realmente fenecido, totalmente agotada su vida útil, y se hizo esa adquisición. Eso se puede revisar, está dentro del portal mismo también de contrataciones públicas y pasó por Junta Municipal. Todo lo que aprueba la Intendencia pasa por Junta. Eso está disponible para la gente que quiere investigarlo. Lo otro tiene que ver con una contratación para camiones de recolección de basura, el famoso alquiler de camiones. Eso todavía no es que se iba a contratar, se mandó el pliego para la consideración de la Junta. Y ahí aparece la famosa frase de Pepe. Sí. Yo, Pepe, conozco a Pepe Galera, Pepe Cardoso y Pepe Cortisona. Pero realmente... ¿Qué? Pepe Mujica también puede ser. Realmente... yo considero... Donde él pregunta si reúne las condiciones, claro, para puede ser una consulta interna, puede ser una consulta, dice la encargada de la UOC, que justamente está separada de su cargo, que tuvo a cargo ese documento, que ya cree que le pusieron en la Junta justamente eso, para que pise la cáscara de banana y caiga esa contratación. Es interesante, nunca se pasó a la fase de contratación, ni siquiera se llamó, y es más, apenas aparece eso, se suspende y se llama de nuevo. Muy interesante, quedó suspendida esa llamada. Pero para analizar y pensar un poco por qué pasó eso o quiénes fueron beneficiados. Y ahí se puede hacer una interpretación política. Golpe a ciertos miembros del gabinete y por vía indirecta al intendente político. Y desde el punto de vista empresarial, también un golpe a gente que a lo mejor no quería ese tipo de contratos, que eran más exigentes que los anteriores. Ojo, era un contrato más exigente. Entonces, al caerse el contrato, también parece que beneficia a ciertos sectores. Pero se hizo todo el andamiento legal correspondiente sin rehuir nunca a la discusión, inclusive de vuelta en Junta, cuando fueron convocados a ella el jefe de gabinete y la propia responsable de la UOC. Ahí me gustaría focalizar en un aspecto, intendente, que usted plantea, que es cómo gobernar en una coyuntura en la que, en primer lugar, se llega en un espectro de una alianza con diferentes actores involucrados y una junta con una mayoría de otros actores de la oposición, sin lograr articular finalmente todas las fuerzas allí que puedan superar los deseos de la ciudad en la que nos toca vivir. ¿Cuál es la proyección de ese proceso intendente? ¿Cuál es el manejo? Porque si bien entiendo la pregunta de Maru en términos de, bueno, una gestión que transparente, que elimine ciertas prácticas que lamentablemente siguen sucediendo, también entender un poco cómo hacer para gobernar en este contexto y sin desconocer la coyuntura en la que nos toca vivir, ¿verdad? Se acerca nuevamente un periodo electoral, el 2018, empieza a discutirse nuevamente. Sin lugar a dudas hay fuerzas políticas que van a querer quitar rédito y les conviene poner la cáscara de banana para que nos resbalemos, aunque eso vaya en detrimento de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas de Asunción, ¿verdad? ¿Cómo ve usted el programa político de su gestión en estas cotidianidades y la proyección, atendiendo que a mitad de camino tenemos un proceso electoral? Yo entiendo varias cosas. Primero, entiendo que la derrota de ciertos sectores después de 14 años, el 15 de noviembre, no iba a quedar simplemente con anécdota. Iba a haber una reacción. Eso, nosotros vamos a tener que ir pagando el costo de haber derrotado a una estructura poderosa. Y si bien hacemos todos los acuerdos que podemos, siempre van a haber este tipo de confrontaciones, me parecen lógicas dentro de un marco apropiado de respeto y democracia, ¿verdad? Yo quizá esté destinado a ser el intendente menos político de la historia de Asunción. Sinceramente, al provenir de otro sector, si bien respeto muchísimo la trayectoria de los partidos, si bien tengo un gran respeto también por la militancia, yo tengo que ser sincero, yo tengo que gobernar para Asunción, yo tengo que gobernar para todos los barrios. No puedo supeditar a una negociación política cada cosa que tengo que resolver, cada momento en la ciudad. Yo mientras estoy hablando con ustedes,
Estoy pensando en los otros 25 puentes aparte de Artigas en Buricao. Estoy pensando en el recapado del centro histórico. Estoy también pensando en problemas de salida de incendio, que voy a hacer una campaña ahora con todos los boliches, porque llega la primavera y quiero que los hijos de ustedes y nuestros hijos tengan un lugar de escape si se incendia el boliche. El mercado abasto, tenemos que refaccionar completamente. Esta es la hora del mercado 4. Entonces, si yo entro en esta especie de cálculo político, demasiado cerrado, en una especie de negociación muy dentro del aparato político municipal, la ciudadanía dice, ¿para qué le votó a este tipo? Respeto el punto de vista de Maru, también el de Karina, y sé que tengo que hacer acuerdos, por eso los hice con la Junta en su mayoría opositora. Me alegro de ese acuerdo, reitero, no va a ser perfecto tampoco el acuerdo ni permanente porque van a haber otras presiones políticas de aquí a pocos meses, pero lo que puedo decir con seguridad en este programa es que por encima de la política, sobre todo partidaria e ideológica, va a estar la gestión de la ciudad. O sea, yo cambio 100 urras por una calle abierta o un puente como el Artigas solucionado en un mes. Y eso la gente es lo que me exige. Por eso, inclusive, la famosa pregunta del 2018, que Mina la pasada me mantuvo en vilo durante todo un programa, yo la sigo manejando con la sinceridad absoluta de decirle, realmente no sé lo que va a pasar. Pero lo que sé es que mañana tengo que resolver que no se me apague más un semáforo para que no haya un accidente terrible como el que hubo esta mañana, según me contaron en la zona cercana a Unicanal. Esas son mis preocupaciones. Es brutal la gestión municipal. Es brutal porque te impone una dinámica de resolver problemas todos los días, 24 horas. La necesidad es tan grande que la gente no nos permite tomarnos el tiempo para conspiraciones políticas. Sí, evidentemente, sí. Señor Intendente, es eso una cuestión llevar. Claro, muchas le quieren veces. llevar, y para que usted también sepa, es lo que más o menos se escucha en las calles, ¿verdad? Que en la época de Arnaldo Samaniego le teníamos a Gustavo Samaniego, que era el que manejaba, en la época de Evany le teníamos a Luis Morínigo, y ahora se está diciendo de que Mario Ferreiro le tiene a un Max Narvaja, ¿verdad? Que es el que maneja, Rejala, perdón. Que es el que realmente maneja todo y más todavía el tema de licitaciones. Él es el jefe ¿verdad? de gabinete, le explico. Ojalá jefe de gabinete, por lo tanto, un puesto oficial y que tiene además la posibilidad de ser corroborado con la documentación administrativa diaria. El caso que mencionaste antes de Arnaldo no era un puesto formal el que tenía su hermano, yo sepa por lo menos. No tenía una función asumida legalmente. El caso de Evany, este señor creo que estuvo un tiempo, después salió. Son casos diferentes, pero siempre el jefe de gabinete es el que concentra también la mayor tensión política y es parte de su trabajo. Pasa con Juan Carlos López Moreira a nivel nacional. Todo el mundo dice, es el hombre, es el monje negro de Horacio. Pasaba con Miguel López Perito. A mí hay gente, ¿cuántas estancias tiene Miguel? Y yo que lo conozco a Miguel hace mucho tiempo, sé que tiene muchas cosas menos estancias, ¿verdad? Es un poco parte de la dinámica política tradicional, clásica, que también hay que tener capacidad de aguantar. O sea, no hay que asustarse por eso. Está bien lo que le transmitir el pensamiento, pero sí, tenemos que ser capaces de responder con documentos siempre a todo tipo de dudas. Sí, y para que pueda también mantener esa transparencia y pueda controlar también los hombres que tiene a su alrededor. Correcto. Y usted Inclusive sepa, ¿verdad? agrego un elemento porque se más dice nomás. que él es el que digita inclusive las licitaciones. Es no, una cuestión porque bastante realmente complicada. estamos trabajando bien, lo tengo varios especialistas, está Pablo Herrera, está la colaboración muy cercana de Marcelo Mancuello, lo tengo ahí en mi equipo a Víctor Raúl Benítez, un equipo. Pero yo entiendo que siempre se concentra en una persona la sospecha, entre comillas, de ser el que maneja los hilos. Yo lo que tengo la seguridad es que las decisiones grandes que tomó este gobierno municipal las tomé yo. Y las tomé públicamente. Caso reitero, la tomé y la asumí. No es que le pregunté a Max o a Adolfo Ferreiro o a Francisco o a Fernando. Eso me acosté una noche y dije que mis hijos y los hijos de la gente de ahorita tengan el mismo baño, el mismo agua caliente y la misma posibilidad de irse a esa escuela en un lugar limpio. Y me costó muchísimo y me generó problemas, pero estoy muy contento con esa decisión personal.
Sé que sos hombre de televisión y me vas a entender que 30 segunditos me quedan porque no quiero que se me vaya la pregunta o la posibilidad de hacerla. El tema estacionamiento, principalmente cómo se va a reordenar. ¿Hay una intención de tercerizarlo? Si podrías explicar eso brevemente, por favor. Bueno, rápidamente, ahí se comenzó a hacer el concurso hace 3 años y se adjudicó, antes que yo llegue, a una empresa 9.500 lugares. Asunción recibe 560 metros por día. Lo que se licitó y se adjudicó 9.500 lugares con aprobación también de la Honorable Junta Municipal. Eso va a entrar en vigencia en noviembre. Yo creo que es apenas un pequeño ensayo de lo que debería ser Asunción ordenada y tarifada en materia de estacionamiento. Eso prevé incorporación de 400 trabajadores de la calle, conocido como cuida vehículos. Habrá que supervisar bien el cumplimiento del contrato y comenzará esa experiencia. Es apenas, creo que un tubo de ensayo para una ciudad que tiene que ser más ordenada. Esto, reitero, comenzó mucho antes que yo llegue, inclusive que yo crea que iba a ser candidato a intendente. Por lo tanto, no tuve participación en el procedimiento previo. Pero sí creo, sinceramente, lo dije en campaña, de que un ordenamiento, un estacionamiento en Asunción era necesario. Hoy lo que vemos es doble sentido, doble mano, sobre las veredas, frente a los garajes. Y sobre todo, el imperio desordenado de unos señores que te obligan a pagar una tarifa que no es muy voluntaria, que digamos. Entonces, creo que es una solución, no toda la solución, pero una parte de ella. Se me fue el tiempo y la persona que mejor puede comprender justamente es el intendente don Mario Ferreiro. Muchas gracias, intendente, por compartir con nosotros. Disculpen si me puse largo en la respuesta, pero es apasionante este tema y le invito a la ciudadanía a seguir trabajando porque la ciudad sí va a mejorar en estos años. Le comprometemos también a tenerle en otras ocasiones porque creo que justamente este programa pretende construir ciudadanía. Quedó la pregunta para el próximo programa, de qué manera la ciudadanía puede contribuir precisamente a mejorar la gestión también de la municipalidad, ¿no? Con mucho gusto. Y también lo de la franja costera, que es un tema apasionante que amerita un programa completo aparte. Así mismo. A la vuelta de la pausa hacemos la conclusión de nuestro programa. La sede de la Universidad Politécnica y Artística, UPAP, ubicada en la ciudad de Pedro Juan Caballero, te ofrece la más completa infraestructura, amplias aulas, modernos talleres y laboratorios totalmente equipados para las carreras de las facultades, Ciencias de la Salud, Sociales y Humanidades, Ciencias Jurídicas, Artes y Tecnología y Empresariales. Para conocer más, llámanos al asterisco 87 o seguinos en Facebook. 20 años de UPAP, una universidad, un país. Gestionar la capital del país fue el tema de análisis. ¿Qué nos deja como conclusión lo que decía el intendente Fernando? Nos deja como conclusión que se está trabajando, que hay muy buenas intenciones, al menos eso es lo que aparenta Mario desde su discurso y que tiene bastante coherencia con su campaña de política y los ejes con los que él trataba. También la preocupación de que la municipalidad no tiene el dinero suficiente. Evidentemente vamos a seguir sufriendo muchos de los inconvenientes históricos que tenemos, pero por lo menos hay cuestiones esperanzadoras. Lo más importante dentro de todo esto tiene que ver con que el intendente sepa negociar, sea diplomático y se puedan articular finalmente a nivel de municipalidad y gobierno nacional las intenciones que se tienen para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Maru. Sí, evidentemente tiene muy buenas intenciones, tiene muy claro lo que quiere, ¿verdad? Lastimosamente el tiempo fue muy corto, nos quedamos con las ganas de hacer varias preguntas y de hablar de varios temas, pero le he visto muy positivo y es uno de los hombres que creo que merece una oportunidad para una muy buena gestión que está realizando y que lo está intentando. Karina. Bueno, creo que sin duda hablamos de una nueva época para Asunción, que los desafíos están instalados, pero que se hablan con transparencia, ¿verdad? El diagnóstico está claro y la posición también para avanzar en una ciudad que realmente sea digna de quienes la habitamos. Y por sobre todas las cosas, este último desafío de convocar a la ciudadanía, no solamente a ser espectadores, sino a ser partícipes de una gestión municipal que está abriendo las puertas y que tenemos que aprovechar.
Gestionar la capital del país, sin lugar a dudas, tiene sus, digamos, implicancias desde el punto de vista que una quinta parte de la población asuncena se encuentra en situación de pobreza extrema y sobre todo considerando lo que nos decía durante el desarrollo de nuestro programa el intendente, el problema de los recursos económicos. Administrar miseria frente a demandas reales que tiene la ciudadanía asuncena, el problema aún de las calles, el problema de los puentes, el problema de los barrios denominados de pobreza o llamados también dañados, y sobre todo algo fundamental que en forma permanente estuvo señalando, lo que tiene que ver con la gobernabilidad, porque finalmente uno puede tener buenas intenciones, buenos proyectos, pero las decisiones toma de manera individual. Depende finalmente de la Junta Municipal. Y en la Junta Municipal el actual intendente de Asunción no tiene mayoría, lo que implica que de manera permanente tiene que demostrar cintura política para tratar de convencer a los miembros de la Junta para llevar adelante la mejora de la ciudad de Asunción. Agradecemos su preferencia, que tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.